desarrollo del día de hoy va a ser la parte de circuitos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo que se refiere a las leyes de Kirchhoff, a los circuitos. Vamos a también sobre los principios para la medición de resistencia. Sí, yo le di porque la señora Caro me dijo que le pague ahora porque necesitaba. Sí, me mandó un mensaje también, pensé que no le habías pagado, sí. Sí, envíe al grupo que ella le pague. Si son tan amables... Son todos de 1000, así un paquete. El micrófono lo tienen abierto, si son tan amables. Bueno, decíamos entonces que vamos a empezar a estudiar el tema de circuitos y vamos a hacer una revisión sobre cómo vamos a llamar a los diferentes componentes en un circuito. Algunos de ellos ya los conocemos y otros vamos a empezar a familiarizarnos sobre. Vamos a tomar el circuito más simple que podemos armar, que es el de una fuente y una carga. Para nosotros, por este momento, la carga va a ser simplemente una resistencia. Nuestra resistencia la vamos a simbolizar de esta manera. La fuente ya la veníamos simbolizando, la vamos a llamar con B. Esto, para nosotros, es una malla. Nosotros podemos definir una malla como una parte cerrada de un circuito. Bien, en este caso, este circuito tiene una única malla, pero podríamos tener circuitos que tengan más mallas, ¿bien? Pero la malla, lo importante es que la definición va a ser que es una parte cerrada de un circuito. Y cuando decimos que es una parte cerrada del circuito, nos estamos refiriendo a que el circuito, nosotros vemos que si empezamos a contar desde el punto que resalto aquí en negro, si empezamos a contar de acá, este circuito tiene un principio en este punto, atraviesa la fuente, luego a través del cableado seguimos hasta la resistencia, atravesamos la resistencia y finalmente por el cableado llegamos hasta el punto de origen. Bien, entonces para nosotros esto es una malla. Si agregamos una malla adicional al circuito, si agrego una malla adicional a este circuito, entonces lo que vamos a ver es que mi circuito ahora tiene dos mallas fácilmente identificables, pero podemos ver que hay una tercera malla. La primera malla es la que habíamos definido al principio, conformada por la fuente de alimentación, la resistencia R1, esa sería la primera malla. La otra malla que podemos definir es la que queda entre el circuito que tiene la resistencia R1, la resistencia R2 y vuelve hacia el primer borne de la resistencia R1, pero podemos definir una tercera malla que sería la que tiene la fuente B, la resistencia R2 y volvemos hacia el borne de origen de la fuente B. Entonces, en este caso nosotros estaríamos viendo un circuito con tres mallas fáciles de identificar. Por otro lado, en cada una de estas mallas, o mejor dicho, siempre que haya más de una malla, podemos identificar que tenemos nodos. Los nodos van a ser estos puntos que he resaltado aquí. Y estos nodos los podríamos definir también como los puntos de confluencia donde convergen más de dos ramas. Siendo las ramas las porciones del circuito, ¿bien?, que se derivan del nodo, nosotros entonces tendríamos una rama que sería la que está conformada por la fuente, otra rama que sería la que está conformada por la resistencia R1 y otra rama más que sería la que está conformada por la resistencia R2. Entonces, en este circuito tenemos tres mallas, dos nodos y tres ramas. Bien. En la evolución de los circuitos apareció en algún momento Kirchhoff
Y Kirchhoff dijo y pronunció dos leyes que son sencillas, pero para ese momento fueron revolucionarias. La primera ley de Kirchhoff era la ley de los nodos y decía que la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Esto posteriormente puede entenderse como que la suma de las corrientes que entran al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. ¿Bien? Lo que Kirchhoff planteó es lo que nosotros podríamos interpretar de una forma mucho más intuitiva, pensando en que si esto fuese un sistema por el cual fluye un caudal de algún líquido, si es que ponemos más de una derivación, la suma del caudal que ingresa a esa derivación, ¿bien?, va a ser igual a la suma del caudal que sale de las derivaciones. Entonces, para nosotros está claro que la sumatoria, entonces, de las corrientes en el nodo tendrá que ser 0. La suma de las corrientes que salen igualadas a las corrientes que entran. Bien, lo mismo ocurre aquí abajo. Nada más que aquí abajo esta corriente va a venir por aquí y acá abajo va a entrar al nodo. Esta corriente va a entrar al nodo y esta corriente ahora va a salir del nodo. Entonces acá tenemos estas dos corrientes que entran con el mismo valor, pero ahora tienen sentido hacia el nodo, y esta corriente que antes entraba al nodo ahora sale con el mismo valor, pero ahora tiene sentido saliente desde este nodo. Bien, esta es una de las leyes de Kirchhoff. La suma de las corrientes en el nodo va a ser igual a 0. Y Kirchhoff pronuncia una segunda ley que dice que la suma de las caídas de potencial en una malla va a ser igual a 0. Y cuando decimos que la suma de las caídas de potencial en una malla va a ser igual a 0, queremos decir entonces que la suma de las tensiones de una fuente o las diferencias de potencial de una fuente o las pilas, por ejemplo, una fuente, una pila, una batería, va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en el resto de los componentes del circuito. Bien, entonces, si quisiéramos escribir las ecuaciones para esta malla, podríamos hacerlo. Por ejemplo, para la primera malla, la ecuación sería la tensión de la fuente va a ser igual. Y acá vamos a definir que por esta malla circula una corriente I1 y eventualmente por esta malla podría circular una corriente I2. Entonces podríamos decir que para la primera malla la tensión que tenemos en esta primera malla, la tensión de la fuente, va a ser igual a la suma de las caídas de potencial en esa malla. Y las caídas de potencial en esta malla van a estar dadas por la resistencia R1 multiplicada por I1 y en sentido opuesto la resistencia R1 multiplicada por I2. Esta sería la ecuación de la primera malla en este circuito. Veamos que las corrientes I1 e I2 se les ha asignado un sentido, pero ese sentido es arbitrario. Es el sentido que me parezca en el momento en que estoy haciendo el circuito. Siempre el sentido que dibujo es el sentido convencional de la corriente. Recordarán que habíamos definido que había un sentido real y un sentido convencional. Nosotros vamos a dibujar siempre el sentido convencional, pero este sentido que dibujemos puede ser incorrecto. Sin embargo, eso no nos tiene que preocupar porque, a lo sumo, si es que fuese incorrecto, al momento de determinar los valores de las corrientes, lo único que vamos a ver es que la corriente va a dar el mismo resultado en valor absoluto, pero va a tener signo contrario al que realmente tendría. Entonces, si es que en lugar de darnos una corriente positiva, nos da una corriente negativa, podemos suponer que el signo que asignamos de forma arbitraria es un signo que, o sea, el sentido, perdón, que asignamos de forma arbitraria
es un sentido opuesto al que realmente tiene esa corriente. Bien, en este caso nosotros podemos definir dos corrientes, por ejemplo, hemos definido dos corrientes, y si yo quiero saber los valores de esas corrientes, tengo que poder definir dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, para poder encontrar los valores de una ecuación con dos incógnitas, en realidad necesitaba tener dos ecuaciones con esas mismas dos incógnitas, y esas dos ecuaciones debían ser linealmente independientes. ¿Bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar un juego con otra ecuación para completar una segunda ecuación que me permita encontrar el valor de I1 e I2. Y en función de eso, lo que vamos a intentar hacer es establecer si es que nos conviene usar una segunda ecuación de mallas o, por ejemplo, poder usar una ecuación de nudos. Bien, nosotros dentro de las posibilidades de las leyes de Kirchhoff tenemos la de nudos y la de mallas. Puedo seguir escribiendo otra ecuación en función de las mallas o puedo escribir una ecuación más en función de los nudos. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que las ecuaciones de mallas pueden ser siempre linealmente independientes entre sí. ¿Bien? Las ecuaciones de nudos, si yo planteo la ecuación en el nudo superior y la ecuación en el nudo inferior, entre esas dos ecuaciones no va a haber independencia lineal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente que sale por esta rama va a entrar al nudo de abajo por la rama, digamos, aquí abajo, con signo opuesto. Entonces, lo único que estamos haciendo es utilizar un factor de proporcionalidad -1, pero eso hace que esta ecuación que yo pueda plantear para las corrientes en el nudo superior no tenga independencia lineal con la ecuación que pueda plantear para abajo. Cuando hablábamos de que las ecuaciones sean linealmente independientes, hablábamos básicamente de decir, si yo tengo 5 igual a 3x más 2y, si yo quería plantear una segunda ecuación, no podía plantear una ecuación que sea 10 igual a 6x más 4y. ¿Por qué? Porque básicamente la segunda ecuación es la primera ecuación multiplicada por 2. ¿Está bien? Entonces ahí teníamos que estas dos ecuaciones son linealmente dependientes entre sí. ¿Está bien? Son lineales porque justamente hay una constante de proporcionalidad que las separa. ¿Está bien? Bueno, acá en este caso de las corrientes lo que vemos es que las dos ecuaciones para los nudos son linealmente dependientes entre sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos plantear? Podríamos plantear una única ecuación de nudos y una ecuación de mallas, o por ejemplo, podríamos plantear una ecuación de mallas y otra ecuación de mallas para poder completar las dos ecuaciones. Bueno, si quisiéramos, podríamos entonces plantear una ecuación para la segunda malla y después vamos a plantear la ecuación para el nudo, a ver cómo nos quedaría. Si yo planteo para la segunda malla una ecuación, me restrinjo únicamente a la segunda malla por donde está circulando la corriente I2. Entonces lo que veo es que esta segunda malla no tiene fuentes. Entonces acá podríamos plantear de que esto es igual a 0. Como esta segunda malla no tiene fuentes, de este lado tenemos un 0, pero vamos a decir que de acuerdo al sentido que le hemos arbitrariamente asignado a la corriente I2 en el circuito, la corriente I1 se opone. Entonces acá podríamos decir que aquí vamos a tener, por un lado, menos I1 por R1, y por el otro lado vamos a tener las caídas de potencial debido a la corriente I2, y esto va a ser I2 por la resistencia R1 más la resistencia R2. Bien, se dan cuenta que I2 atraviesa a las dos resistencias y por eso estoy sumando las dos resistencias. Bueno, lo que tenemos acá es un sistema de ecuaciones que, este tipo de sistemas de ecuaciones, ustedes han visto su solución en álgebra. Podríamos usar, por ejemplo, el método de solución de Cramer o el método de solución de Gauss. Cualquiera de los dos se ajusta perfectamente a la solución de un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas, ¿bien? Y el método que me decía, lo primero era armar una matriz con los elementos independientes. Bien, los elementos independientes iban a ser el B, ¿bien?, que es la tensión de fuente, y el 0, que es la tensión de las fuentes de la segunda malla. Entonces, esa matriz es la de elementos independientes. Y esa matriz de elementos independientes iba a ser igual a una matriz de las corrientes I1 y 2 multiplicada por la matriz de los elementos, de los coeficientes que multiplican a I1 y a I2. Esto sería R1 y menos R2 aquí arriba, y acá quedaría menos R1 más R2 para el último componente. Bueno, lo que tenemos entonces ahora era... Profe, disculpa que te interrumpa, una consulta. Sí, sí. En la primera ecuación dice menos I2 R1. Exacto. ¿Y por qué en la matriz pusiste menos R2? Ah, perdón, me equivoqué. Ah, listo. Te agradezco. Bien. Entonces ahora, lo que nos proponía, por ejemplo, el método de Cramer era que teníamos que encontrar el determinante de la matriz conformada con los coeficientes, ¿bien? Y luego, si yo quería encontrar, bueno, ese determinante sería el determinante de R1 menos R1 menos R1, R1 más R2. Bien. Y luego, si lo que quería encontrar era el valor de I1, lo que tenía que hacer era reemplazar en esta matriz el vector columna, bien, que tiene a los independientes. Entonces, en la primera columna voy a reemplazar por B y 0. ¿Por qué en la primera? Porque estoy tratando de encontrar el valor de I1. Y acá me quedaría R1, R1 más R2. Todo esto dividido el determinante de delta. Y si lo que quiero es encontrar el valor de I2, es exactamente lo mismo, pero ahora me va a quedar R1 menos R1, B0, dividido el determinante de delta. Bueno, el determinante de delta, ustedes se acuerdan que era la suma de los productos cruzados. En realidad era la resta de los productos cruzados. Era este por este menos este por este. ¿Bien? Bueno, luego cuando quiera resolver cada una de estas matrices, lo que voy a tener que hacer es encontrar justamente el producto cruzado menos este producto cruzado y dividirlo por el valor de delta. Y lo mismo aquí, producto cruzado y dividirlo por el valor de delta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a grabar la clase. Así después me olvidé de ponerla a grabar antes. Bueno, ahora vamos a hacer Profe, sobre esto. Sí, una pregunta. Cuando en la segunda malla, ¿por qué vos, o sea, en la primera malla vos decidiste que I1 por R1 es positivo porque está saliendo de la fuente de la corriente, ¿no? claro, Por yo eso, decido que este producto es positivo porque es una caída. Bien, yo estoy igualando los valores de fuente con los valores de las caídas. Bien, vamos sí. a recorrer el circuito un segundito. Voy a borrar estas ecuaciones. Ustedes ya las tienen. Vamos a hacer más grande este mismo circuito, lo voy a hacer un poco más grande y vamos a recorrerlo entre todos. Tenemos la fuente B, el primer nudo, la resistencia R1,
el segundo nudo. La resistencia R2. Bueno, basado en esto, nosotros asignamos un sentido de circulación de corriente que, en el caso de la primera malla, dijimos, es este el sentido. Bueno, como asignamos un sentido de corriente y nosotros este sentido lo suponemos correcto, yo estoy diciendo, bueno, esta corriente sale de la placa positiva de la fuente para después retornar en la placa negativa. Como este es el sentido convencional, sería el sentido correcto ese. Entonces yo podría decir que I1, al menos I1, está dibujada en el sentido que realmente tiene esa corriente. Al momento, nosotros hemos dicho que la suma de las tensiones de fuentes tiene que ser igual a la suma de las caídas de potencial. ¿Y esto por qué? Porque cuando esta corriente atraviesa la resistencia, el potencial va desde un potencial más alto hasta un potencial más bajo. Lo que está haciendo esta resistencia es disminuir el valor del potencial eléctrico, si es que yo considero la variación relativa del potencial entre el borne de entrada y el borne de salida de la corriente. Como disminuye el potencial, ¿bien? En este sentido, esto es porque justamente la corriente lo está atravesando desde el terminal que está arriba y sale por el terminal que está abajo. Entonces yo puedo decir, bueno, en el sentido de la circulación de la corriente, siempre, en una resistencia, el potencial va a ser más chico en el borne en el que sale la corriente. En el sentido convencional de la corriente estamos hablando, ¿bien? Bien, entonces las caídas de potencial para mí son positivas de este lado de la igualdad. Bien, tensiones positivas de este lado de la igualdad, las caídas de potencial de este lado son positivas. Entonces acá yo podría escribir corriente 1 por resistencia 1. Por eso esta corriente sería positiva. Ahora, ¿qué pasa con la corriente de la segunda malla? La corriente de la segunda malla ingresa a la resistencia R1 por el borne inferior. Entonces, la caída de potencial I2 por R1 va a tener un potencial más alto en el borne inferior y un potencial más bajo en el borne superior. Entonces, desde el punto de vista de cómo está armada la ecuación, el producto I2 por R1 no es una caída de potencial para la malla que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque esta fuente vería un borne de mayor potencial, un borne de menor potencial. Esto sería una caída de potencial. Pero respecto a la circulación de la corriente 2, acá lo que vamos a hacer es suprimimos por un instante el efecto de la circulación de la corriente 1 y solamente nos quedamos con el efecto de la corriente 2. Lo podemos hacer porque podemos aplicar posteriormente principio de superposición y analizar los efectos, digamos, conjuntos, entendiendo primero qué pasa por separado. Si yo tomo, me olvido de la corriente 1 y tomo la corriente 2, respecto a la fuente no vería que el potencial está disminuyendo, sino que lo que vería es que el potencial va, respecto a lo que pasa debido a la corriente 2, va de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial. Entonces, para la ecuación de esta malla, este sería el comportamiento de una segunda fuente, pero si yo lo voy a poner del lado de las caídas de potencial, entonces deja de ser una caída de potencial y lo tengo que escribir con signo negativo. Por eso acá quedaría I2 por R1. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Buenísimo. La segunda ecuación es clara. Esta segunda malla no tiene
ninguna fuente, entonces automáticamente podemos asignarle el valor 0 del lado de las fuentes, pero desde el punto de vista de la circulación de la corriente I2, la circulación de la corriente I1 propone un aumento en el potencial. Entonces, si propone un aumento en el potencial de acuerdo a la circulación de la corriente 2, entonces acá podríamos decir que el signo va a ser un signo cambiado, un signo negativo, porque también lo veríamos como un incremento de potencial. Y todo lo que tiene que ver con la corriente I2 lo podríamos escribir en positivo, y acá tendríamos la corriente 2 multiplicado por la resistencia 1 más la resistencia 2. Estas serían las dos ecuaciones de mallas que podríamos establecer para el circuito. Vayamos a un circuito un poco más simple por un momento. Ahora vamos a volver a esto. Vayamos a un circuito un poco más simple por un momento. Ahora vamos a poner una fuente de potencial B en serie lo vamos a hacer con 3 resistencias, pero esto es lo mismo con 2, con 1 es lo mismo. ¿Bien? Este circuito es un circuito cerrado. La línea de puntos que estoy dibujando acá sería la línea por la cual retornaría la corriente que se establece a través de cada una de estas resistencias. Digamos que acá tengo una resistencia R1, R2 y R3. Bueno, establezcamos una idea. Vamos a dibujar cómo cambian los potenciales a medida que me muevo a lo largo del circuito. Acá voy a representar las diferencias de potenciales en el eje vertical. Y en el eje horizontal estoy representando cómo me voy desplazando a través del circuito. Entonces, yo tendría el primer punto de interés, que sería la salida de la fuente, el segundo punto de interés, que sería la salida de la primera resistencia, la salida de la segunda resistencia y la salida de la tercera resistencia. Notemos una cosa. Notemos en este circuito que el potencial que tengo en este punto es el mismo que el potencial que tengo en este punto. ¿Por qué? Porque esos dos puntos están vinculados con un cable cuya resistencia es despreciable. Entonces, directamente para nosotros, lo que tenemos ahí es un circuito cerrado y estos dos potenciales son iguales justamente porque son los dos puntos que están vinculados con un cable de resistencia cero o despreciable. Bien, si yo avanzo, vamos a ir desde la izquierda hacia la derecha del circuito, voy a suponer que este punto tiene potencial cero, por lo menos en mi sistema de referencia ese va a ser mi potencial cero. A medida que atravieso la fuente, voy ganando potencial. Lo vamos a dibujar, en vez de como un salto discreto, lo vamos a dibujar como un cambio con linealidad. O sea, a medida que yo me voy transportando desde este punto hacia este punto a través de la fuente, voy ganando potencial. Bien, vamos a decir que en la primera resistencia tenemos una caída de potencial. O sea, ¿esto qué significaría? En términos absolutos, significaría que estoy bajando el potencial. También lo vamos a dibujar como una baja de potencial con linealidad. ¿Y cuánto es el potencial que bajé? Bueno, si yo pudiese medirlo acá,
ese potencial sería el producto de la corriente por la resistencia 1. Luego, la resistencia 2 podría tener un valor diferente, mayor o menor, y por ende tendríamos una pendiente distinta. Si todas las resistencias son iguales, las pendientes de más está decir que van a ser todas iguales. Esta variación de potencial va a ser la corriente por la resistencia 2. Y al final del circuito tenemos la resistencia 3, que tiene también una caída de potencial, pero como el potencial al final del circuito tiene que ser igual que el potencial al principio, estos dos puntos tienen el mismo potencial, entonces si arranqué en 0, acá tengo que terminar en 0. ¿Bien? Entonces, en mi punto final, el último salto de potencial vale I por R3. Lo que tenemos en este gráfico es la topología de las diferencias de potenciales en el circuito. ¿Está bien? Es un perfil de tensiones o diferencias de potenciales en el circuito. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que ocurre en el circuito que teníamos dibujado antes, nada más que con dos mallas. Acá solamente tendríamos una sola malla. ¿Bien? Pero nos ayuda a comprender qué es lo que tendríamos respecto al circuito que teníamos con anterioridad, donde teníamos dos mallas, o por lo menos habíamos planteado las ecuaciones de dos de las tres mallas posibles de dibujar en ese circuito. Vamos a hacer un ejemplo numérico solamente para ponerle algún rango de práctica a esto. Bueno, vamos a ver cómo se resolvería este circuito. En términos prácticos, vamos a emplear la solución planteando las leyes de Kirchhoff para este circuito. Como este circuito ya tenemos la posibilidad de decir que tenemos al menos tres mallas para representar, ¿no? Las dos convencionales y una última malla que sería la externa. Al menos tres mallas. Y sabemos que también podemos plantear una ecuación de nudos, porque esta ecuación de nudos, dijimos, esta ecuación y esta ecuación para los nudos no son linealmente independientes, entonces solamente vamos a poder plantear una. Podríamos resolver los valores de las corrientes I1 e I2 y vamos a establecer una circulación de corriente I1 por aquí y una circulación de corriente I2 por aquí. Noten que he asignado un sentido de circulación para I1. Este sentido de circulación pareciera estar de acuerdo con lo esperable respecto al sentido que toma la fuente, pero en cuanto a la corriente I2, esta corriente pareciera contradecir lo esperable debido a que la fuente tiene su placa positiva en la parte alta, entonces esta corriente estaría entrando por la placa positiva y saliendo por la placa negativa. Vamos a ver si esto es verdad. Esta corriente tendría que dar con un signo positivo, pero si me equivoqué en la asignación del sentido, esta corriente debería dar con un signo negativo. Planteando las ecuaciones de las mallas, podríamos escribir que 5 voltios para la malla 1 va a ser igual a la corriente I1 por R1 más R2.
Esto sería la corriente I1 por 2 más 1, ¿bien? Menos, perdón, sí, menos la corriente I2 por 1 ohm. Se entiende que lo que hice es escribir el valor de la tensión de fuente igualado con las caídas de potencial. Y como explicamos antes, debido a la circulación de esta corriente en sentido horario, respecto a esta resistencia, esta corriente propone una caída de potencial que va desde abajo hacia arriba, en contrario a lo esperable por el sentido de la corriente I1. Por eso es que lleva el signo negativo. Bien, la segunda malla tiene una tensión de 3 voltios. Entonces esta segunda malla la escribo como 3 voltios. Bien, y estos 3 voltios, ahora fíjense que respecto a la fuente, la corriente I1 atraviesa a la resistencia 1, bien, en el mismo sentido que sería esperable. O sea, respecto a la fuente, esta corriente produce una caída de tensión en el sentido esperable. Entonces esto sería I1 por 1. ¿Está bien? Con signo positivo. Pero la corriente 2, escrita de esta forma, la corriente 2, altera eso. ¿Por qué? Porque escrito de esta forma, las diferencias de potencial en las resistencias tendrían, en esta resistencia sería potencial más alto, potencial más bajo, potencial más alto, potencial más bajo. Entonces, acá, respecto a la diferencia de potencial de 3 voltios, yo tengo que escribir a esta corriente negativa y acá tendríamos que ponerle 1 ohm más 2 ohm. ¿Queda claro por qué armamos la ecuación así? Esto sería equivalente a tomar que la caída de potencial es negativa y cambiar los signos de este lado. ¿Bien? Podría hacerlo, podría decir, bueno, esta caída de potencial es negativa y cambio los signos de este lado. De hecho, sería una forma de hacer el tratamiento que sería adecuado también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el valor de la corriente 1 y el valor de la corriente 2 y ver si es que eso tiene por lo menos alguna lógica. ¿Cómo encuentro el valor de la corriente 1? Lo primero que vamos a hacer es escribir el determinante delta antes. El determinante delta va a ser el determinante conformado por los independientes, perdón, por los coeficientes que premultiplican a las corrientes. Entonces acá tendríamos 3 menos 1, 1 menos 3. Entonces aquí vamos a tener que delta, lo podemos hacer acá al lado. Esto va a ser menos 9, y fíjense, esto sería menos 1 por menos 1, así que me quedaría más 1. Esto me va a quedar menos 8. Bien. Vamos a ver ahora el valor de la corriente I1, cómo nos queda. Para encontrar I1, de acuerdo al método, lo que hacíamos era poner la columna de los independientes en la columna correspondiente a la corriente 1. Entonces tendríamos 5 y 3. Y del otro lado tendríamos menos 1, menos 3. Y a esto lo divido por el determinante delta, que era menos 8. 5 por menos 3 es menos 15. Más, va a quedar más porque esto tendríamos menos 3 por menos 1. Entonces, acá tendríamos más 3. Todo esto dividido menos 8. Esto va a ser menos 15 más 3 es menos 12. Sobre menos 8 podríamos
dividir todo por 4 y me quedaría 3 medios. Entonces me quedaría, perdón, signo positivo. 3 medios y esto va a ser 1,5 amperes. Bien, ¿qué hay al respecto de la corriente I2? La corriente I2 la podemos encontrar. Voy a subir un poco la pizarra. La corriente I2 la podemos encontrar como. Ahora voy a reemplazar la columna de los independientes en la columna de I2. Bien, entonces acá tendríamos 3, 1, 5, 3 sobre menos 8. Esto sería 3 por 3, 9, menos 1 por 5, 5, dividido menos 8. Esto va a ser igual. 9 menos 5 es 4, dividido menos 8. Entonces me quedaría 4 octavos con un signo negativo y esto sería lo mismo que 1 medio. Entonces esto va a ser menos 0,5 amperes. Bien, veamos que al quedarnos el signo negativo, ¿bien? Lo que estamos diciendo es que la corriente que está dibujada aquí vale 0,5 amperes, ¿bien? Pero el sentido real es opuesto al sentido que le asignamos al momento de dibujar. O sea, este signo negativo nos está diciendo que asignamos mal el sentido de esa corriente. ¿Esto hace que el ejercicio esté mal? No. Eventualmente, en la respuesta, si es que esta corriente les quedara negativa, como es el caso, ustedes podrían completar la respuesta diciendo que el valor de la corriente es menos 0,5 amperes, o perdón, 0,5 amperes, pero el sentido es opuesto al que está dibujado, que asignaron ustedes. Si en cambio hubiera dado una corriente positiva, hubiera querido decir que el signo asignado era el correcto. Sin embargo, nunca va a cambiar el valor. ¿Está bien? Si nos equivocamos en el sentido, cambia el signo, solamente el signo, no el valor. Podemos hacer el mismo ejercicio dando vuelta a esta corriente a ver cómo quedaría. Bien, vamos a hacerlo a continuación para demostrar esto que Profe, acabamos de ver. Sí. pero, o sea, la I1 sí la tenemos que tener bien puesta, porque si no, eso sí nos puede llegar a dar mal el problema. La I1, digo, No, no no, la no, no. I2. No. Y uno podría estar equivocado también en el signo. A lo sumo te va a decir que en vez de valer 1,5, perdón, dije el signo no, en el sentido. A lo sumo, el resultado tuyo va a ser que en vez de 1,5 positivo sea menos 1,5 amperes. Bien, o sea, si te Claro. equivocas en los sentidos, las corrientes te quedan con signo opuesto. Nada más que eso. De manera de que vos, siempre que tengas como resultado una corriente con signo negativo, vos podés asumir que el sentido que le has asignado es el Claro. contrario al real. Ah, claro. Porque la corriente siempre va a ser positiva, entonces si te dan negativo es porque está mal el signo. Eso es lo que Exactamente, entiendo. Ah, exactamente. ok. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si esto que dijimos es verdad. Vamos a tratar de ver qué pasa si es que ahora armamos todas las ecuaciones, pero las armamos pensando en que esta corriente circula al revés. Recordemos, los valores eran 1,5 y 0,5. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si es que cambio el sentido de circulación de esta corriente? Si cambio este sentido de circulación de esta corriente, en la primera ecuación voy a tener un signo positivo. Bien. ¿Qué pasa respecto a la segunda ecuación? Yo voy a decir que las diferencias de potencial, ¿bien?, van a ser
Esta corriente está a favor de la diferencia de potencial de la fuente, la corriente I1. ¿Por qué? Porque está circulando, entrando a la resistencia de un ohm en la rama del centro, está entrando por arriba y saliendo por abajo. ¿Bien? Entonces, esta corriente estaría en el mismo sentido esperable respecto al sentido de corrientes que inyectaría esta fuente. Bien, pero el sentido de I2 sería ahora positivo respecto a las caídas de potenciales, porque ahora sí entraría con un potencial más alto arriba, un potencial más bajo en la parte inferior, un potencial más alto de este lado y un potencial más bajo de este lado, que es lo esperable respecto a la fuente de alimentación conectada de esta forma. Entonces, el determinante, ahora tengo todos signos positivos. ¿Bien? Ahora mi determinante, fíjense, va a ser 3 por 3, 9, menos 1 por 1. Entonces ahora voy a tener un 9 positivo y un menos 1. Esto va a ser un determinante 8. ¿Bien? Perfecto. En las ecuaciones estas, ahora mi determinante va a ser 8. Voy ahora a encontrar el valor de la corriente 1. El valor de la corriente 1 era encontrado reemplazando los independientes en la columna de la corriente 1. Esto sería 5 y 3, 5 y 3. ¿Bien? Este valor y este valor habían cambiado, ahora son positivos. Vamos a hacerlo así en rojo, así nos damos cuenta. Esos dos valores son positivos. Y ahora el producto de 5 por más 3 es 15 y debo restarle el producto de 3 por más 1. Entonces acá me quedaría menos 3. Bien, 15 menos 3 es 12 octavos. Bien, 12 dividido 8, que era el determinante. Ahora este 8 es positivo, recuerden. Entonces me vuelve a quedar, si divido por 4 numerador y denominador, me queda 3 medios de amper, y esto sería 1,5 amper, y vuelve a estar positivo, vuelve a ser positivo. Así que este estaría verificado. ¿Qué pasa al respecto de esta segunda parte? Fíjense que ahora el denominador es positivo. ¿Por qué? Porque este denominador tenía el signo del determinante delta, y ahora es positivo. Y ahora, para encontrar el valor de la corriente 2, lo único que tenía que hacer era reemplazar los independientes, que eran las fuentes, B1 y B2, 5 y 3 voltios, reemplazarlos en la columna de la corriente 2. Y me quedaban los elementos que teníamos para la corriente 1, me quedaban los elementos que teníamos. Entonces, esto sería 3 y 1 positivo, 5 y 3 positivo. Entonces, esto va a quedar 3 por 3, 9, menos 1 por 5 positivo. Entonces me queda menos 5. Todo esto dividido 8 positivo. Al quedar 8 positivo, entonces lo que tengo es 9 menos 5 es 4, dividido 8, eso es lo mismo que hacer un medio, y ahora el signo positivo ha desaparecido. El signo negativo ha desaparecido y queda un resultado positivo. Entonces, este sentido de circulación de corriente es el adecuado para este circuito. Bien, fíjense, en valor absoluto, el valor de la corriente que habíamos obtenido antes es el mismo que el valor de la corriente que hemos obtenido ahora. Para el caso de la corriente 1 no cambia, para el caso de la corriente 2 cambiamos el signo. Ahora nos da positivo, antes nos había dado negativo cuando habíamos tomado el sentido de circulación de la corriente 2 de forma horaria. Bien, ahora lo tomamos antihorario y da positivo. Entonces, ¿cuál es el sentido correcto? Este sentido. Bien, es necesario, si es que yo llego a esta parte del problema y esto me da negativo, por ejemplo, como hace un rato la corriente 2 me da negativa, ¿es necesario que rehaga el problema haciendo lo que acabamos de hacer? No, no es necesario. Basta con aclarar que al ser negativa esta corriente, o podría haber sido la corriente 1, al ser negativo, el sentido que se asignó es opuesto al real. Nada más que eso. No hace falta que se haga el ejercicio de nuevo. Bien, salvo que ustedes quieran verificar, les sobre el tiempo, entonces pueden hacerlo. Pero si no, no sería necesario. ¿Hasta acá hay alguna duda?
Profe, es lo mismo escribir, porque antes escribiste la I de la corriente, la escribiste en mayúscula. ¿Es lo mismo escribir la mayúscula que minúscula? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, yo acá la he escrito en minúscula, la debería escribir en mayúscula, porque estamos hablando de corrientes que no varían con el tiempo. Las minúsculas nosotros las vamos a reservar a variables del tiempo. ¿Está bien? Estas corrientes no varían con el tiempo. Así que es correcta tu Ah, o sea, estas se usan corriente corrección. O sea, alterna, todas digamos. estas corrientes las debería escribir en mayúscula. Sí. Ah, bien. Ah, bueno. Bien, sí, sí, espera, vamos a hacer una corrección rápida. Ahí está. Todas estas corrientes deberían estar en mayúscula. Es correcta tu apreciación. Bueno, dicho esto y hecha esta corrección, tenemos entonces hasta acá las soluciones por las ecuaciones de malla de un circuito como este. Este mismo circuito podría ser resuelto planteando una ecuación de malla y una ecuación de nudos. Bien. Eventualmente, si es que planteaba ecuación de malla y ecuación de nudos, fíjense que podría haber planteado, por ejemplo, en el nudo superior, donde yo podría haber dicho que, fíjense que en este caso no era lo recomendable, porque nosotros estábamos trabajando con una corriente y decimos que esta corriente I1 entra y sale por este nudo, porque después aplicamos superposición. ¿Está bien? Pero hubiera podido trabajar con la malla de afuera y luego aplicando las ecuaciones de nudos para esta posición. ¿Se entiende? Bueno. Es indispensable que recordemos que vuelvo a dibujar un circuito parecido al que había dibujado antes. Si yo tengo una corriente que sale de la fuente de esta forma, esta corriente que sale de esta forma de la fuente implica que en esta resistencia va a haber una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial la puedo calcular haciendo el producto de la corriente por esta resistencia, pero a su vez esta diferencia de potencial va a tener un valor más alto en el punto de entrada, en el borne de entrada, y un valor más bajo en el borne de salida. Estoy hablando de potenciales. ¿Bien? Entonces, yo podría escribir, si es que completo este circuito de esta forma, podría escribir, si a este punto le doy el nombre A este punto le doy el nombre B, a este punto le doy el nombre C y a este punto le doy el nombre D, yo puedo decir que el valor de la fuente B o de la pila B es igual a la diferencia de los potenciales de A y D. ¿Por qué? Porque fíjense que A es el punto de salida de la fuente y D es el punto de la placa negativa de la fuente. Entonces esto sería AD. Y puedo definir, como esto es una diferencia de potenciales, puedo definir que esto es igual a la resta del potencial de A menos el potencial de D. ¿Bien? A esta resta la llamo B
AB. ¿Bien? Bueno, fíjense ahora cómo esto tiene algo de sentido. Este potencial podríamos decir que es igual a la suma de las diferencias de los potenciales BAB, BBC y BCD. Bien, veamos si eso es correcto. BAB más BBC más BCD. Fíjense qué pasa. Si es que escribo esto en forma de diferencias de potenciales, esto sería BA menos BB. El potencial de A menos el potencial de B. Más el potencial de B menos el potencial de C. Más el potencial de C menos el potencial en D. Ahora fíjense, este potencial de B acá tiene signo negativo y luego signo positivo. Entonces estos dos potenciales se pueden cancelar. Lo mismo ocurre aquí. Este potencial tiene signo negativo y signo positivo, así que también se pueden cancelar. Y acá me queda la diferencia entre el potencial A y el potencial D, que era lo que esperábamos encontrar. B a D. Con lo cual, está bien, hemos demostrado de que está bien pensar justamente que en el sentido convencional de las corrientes, nosotros estamos asumiendo que el potencial del punto por el cual entra la corriente es más alto que el potencial del punto por el cual sale la corriente. ¿Bien? Debido a eso, los signos que hemos colocado, y debido a los signos que hemos colocado, llegamos justamente al valor de partida, que era el valor de la tensión de fuente. ¿Se entiende? O sea, si yo recorriera este circuito en el sentido de la corriente, en cada una de estas resistencias, mi potencial en el circuito baja. Y en la fuente, mi potencial sube. Si tuviese otras fuentes, fíjense qué pasaría. Bien, vamos a poner una fuente más aquí atrás. Si pongo una fuente en este sentido, mi potencial aumenta en la primera fuente. Baja un poco en la primera resistencia, baja otro poco en la segunda resistencia, baja otro poco en la salida de la tercera resistencia. Luego vuelve a aumentar a la salida de la primera fuente. Entonces, perdón, de la segunda fuente. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de expresar, si yo quisiera hacer los perfiles de potencial de un circuito como este, entonces lo que vería es esto. Fíjense, a lo largo de la primera fuente, yo aumento mi potencial hasta un valor B. Opa. Aumenté mi potencial en la primera fuente. En la primera resistencia cae un poco mi potencial. En la segunda resistencia cae otro poco mi potencial. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la tercera resistencia? Tengo la seguridad, debido a que esta fuente está conectada de esta forma, tengo la seguridad que para retornar al valor 0, yo tengo que incrementar mi potencial luego. Entonces, en la tercera resistencia, o entre la segunda y la tercera, mi potencial debe cruzar este eje y hacerse negativo. De manera tal que al aumentar después el potencial en un potencial B2, ¿bien? Al aumentar mi potencial en un potencial B2, vuelva a 0. De manera que la salida de esta placa positiva
tenga un potencial igual a la entrada de esta placa negativa. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? ¿Qué pasa si es que la fuente B2 se coloca al revés en el circuito? Si la fuente B2 es colocada al revés en el circuito, esto sería así. En este sentido, la fuente B2 se comporta como una caída de potencial. ¿Por qué? Porque para la corriente que atraviesa todas estas resistencias y a la fuente B2 es atravesada desde el potencial más alto hacia el potencial más bajo. Entonces, se comporta como una caída en el potencial. De manera tal que ahora este circuito tendría un comportamiento diferente como el que vamos a dibujar. Y ahora no se cruza el eje y tengo potenciales negativos. En este caso, eso no va a pasar. Voy a tener la primera caída de potencial, la segunda caída de potencial, la tercera caída de potencial y la última caída de potencial en B2, que será esto. Y esto es el valor, desde aquí hasta aquí, es el valor de B2. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Sí, profe, ahí sí. Perfecto. Ahí sí entiendo. Bueno, vamos entonces ahora. Perfecto. Sí, Básicamente el potencial al principio del circuito tiene que ser igual al final. Y entonces eso tendré que bajar primero el negativo, así cuando sube, después cero, y este no lo hace tan rápido como el otro. ah, espérate que lo repetimos. Cierro el circuito y dame un segundito y repetimos el... Bueno, este sería el último punto. El potencial a la entrada en la placa negativa de esta fuente es el mismo que el potencial en la placa negativa de la fuente B2. Voy a ir en el sentido de la corriente recorriendo el circuito. Entonces, desde este punto hasta el punto A, mi potencial aumenta en un valor B, que sería esto. Acá tendríamos mi valor B. Bien, en la primera resistencia mi potencial cae. ¿En cuánto cae? En un valor I por R1, que sería esto que dibujo aquí. En la segunda resistencia también pasa lo mismo, tengo una caída de potencial. ¿Cuánto cae? Cae un valor I por R2, que sería esto que tengo acá. En la tercera resistencia tengo otra caída de potencial. ¿Cuánto cae? Cae un valor I por R3. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Ahora, esta fuente B2 es atravesada por esta corriente que va desde la izquierda hacia la derecha, es atravesada desde su placa positiva hacia su placa negativa. Entonces, formalmente, para mí, esta fuente lo único que hace es introducir en mi esquema una caída de potencial. Yo voy desde un potencial más alto hasta un potencial más bajo. Entonces, por eso es que dibujo esta última caída. Esto que tengo acá, entre este punto y este punto, es la diferencia de potencial de la fuente 2, B2. ¿Bien? Y ese punto no depende de la corriente, esta caída de potencial, depende del valor de la fuente, no de la corriente. Y ese punto que tengo ahí es positivo, es más alto que 0. ¿Por qué? Porque el 0 yo también lo asigné arbitrariamente a este borne. Este borne tiene 0 voltios, para mí el potencial es 0. Bien, entonces como este punto está conectado con este a través de un cable, este cable para mí tiene impedancia, mejor dicho, resistencia despreciable, entonces
desde ese punto de vista, este potencial 0 es el mismo potencial 0 que tengo del otro lado. Entonces, por eso es que voy desde 0, paso hasta el potencial B, tengo la primera caída de tensión en la primera resistencia, una caída de tensión en la segunda resistencia, una caída de tensión en la tercera resistencia. Acá cae la tensión en esta fuente porque voy desde el borne positivo hacia el borne negativo. Eso implica que cae la diferencia de potencial. Y es por esto que en este punto vuelvo a tener potencial 0. ¿Bien? Entonces, si yo sumo las caídas de potencial, I por R1 más I por R2 más I por R3 más B2, que acá lo tomo como una caída de potencial por la forma en que está conectado, entonces todas esas caídas de potencial tienen que ser igual a la tensión de fuente. ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir así. La potencia y la energía en un circuito eléctrico tiene que ver siempre con la potencia que entregan las fuentes y la potencia que consumen las cargas. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? En el caso de la potencia de la fuente, para nosotros bastará calcularla como el valor de la corriente que entrega esta fuente multiplicado por la diferencia de potencial de la fuente. Esto para mí es la potencia que está entregando la fuente. ¿Cómo calculo la potencia que está consumiendo la carga, que en este caso es una resistencia? La potencia que consume una carga puede ser escrita como la corriente por la diferencia de potencial de la carga. Bien, vamos a ponerle R. Esta sería la diferencia de potencial en bornes de la carga. Pero si es que escribo a esta diferencia de potencial en bornes de la carga en función de la corriente, podría escribirla como la corriente por el valor de la corriente por la resistencia de esa carga. Esto que tengo acá, este producto, es la diferencia de potencial en la carga. ¿Bien? Entonces, en este caso, la potencia en la resistencia es I elevado al cuadrado por el valor de la resistencia, o sea, la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Vale decir que las unidades para la potencia son el vatio, o lo que es equivalente a 1 ampere por 1 voltio. Bien, en este caso, las unidades para la potencia siguen siendo el vatio, o lo que es equivalente, 1 ampere por 1 voltio o ampere cuadrado por ohmio. Bien. ¿Qué sentido físico tiene la potencia que entrega la fuente? La potencia que entrega la fuente es la cantidad
de trabajo que hace o que puede producir esa fuente en un segundo. Debido a que nosotros considerábamos a la potencia, ¿bien?, como la energía en la unidad de tiempo. Bien, esto, ¿se acuerdan? Era una definición que se había dado en Física 1 respecto al trabajo y la potencia. Bien, nosotros lo podíamos definir a la potencia como la energía en la unidad de tiempo. Lo mismo podemos hacer entonces respecto a la potencia que se desarrolla en la carga. La potencia que se desarrolla en la carga es la potencia consumida por la carga, que a su vez es entregada por la fuente. En un circuito como este, la potencia entregada por la fuente tiene que ser igual a la potencia consumida en la carga. ¿Bien? Y a su vez, la carga consume esa potencia. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa potencia? Bueno, en la carga, que en este caso está simbolizado por una resistencia, en la carga, el hecho de que esa carga esté conectada y consumiendo una potencia implica que esa carga está incrementando su temperatura, o está tirando calor al medio, ¿está bien? Disipando calor al medio. Podemos definir, por lo que dijimos recién, podemos definir entonces a la potencia como la energía sobre el tiempo, y por ello podemos escribir a la energía como la potencia por el tiempo. ¿Bien? Y escribir potencia por tiempo en unidades sería el equivalente a escribir vatios por segundo. Y vatios por segundo es lo mismo que hablar de joule. ¿Bien? Cuando hablábamos de trabajo y energía en Física 1, hablábamos de unidades, por ejemplo, de joule. Estábamos hablando de un vatio por un segundo, un vatio de potencia desarrollado durante un segundo de tiempo. ¿Bien? Quiere decir entonces que si yo quiero conocer cuál es la potencia que se disipa en la resistencia, vale esta expresión, el I cuadrado por R. Si conozco la corriente que atraviesa esta resistencia, puedo escribir así, I cuadrado por R. Si no conozco el valor de la corriente que está atravesando esa resistencia, puedo calcularlo. Entonces, ¿cómo lo podría calcular? El valor de la corriente puede ser calculado como la diferencia de potencial de la fuente, debido a que acá es un circuito simple, dividido el valor de la resistencia. Esto quiere decir que la corriente al cuadrado sería igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia al cuadrado. Y esto quiere decir que la potencia sería igual a la tensión al cuadrado por la resistencia al cuadrado multiplicado por la resistencia. Y esto es liso y llano, la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Sin calcular la corriente, también puedo calcular la potencia que disipa la resistencia. Bien, esa potencia, con el pasar del tiempo, es energía. Y esa energía en la resistencia es energía disipada. Como la energía en esa resistencia únicamente se puede disipar, por ejemplo, en energía tipo térmica, en calor, también podría ser disipada, por ejemplo, en luz. ¿Bien? Si es que esta energía lumínica, si es que esta resistencia se calienta tanto que llega al rojo vivo, entonces, además de emitir calor, estaría emitiendo luz hacia el ambiente. Entonces, esta, por ahora vamos a pensar que es solo calor, va a ser B cuadrado sobre R por el tiempo, o lo que es lo mismo, I cuadrado por R por el tiempo. ¿Bien? Cualquiera de estas formas me lleva hacia el valor final de la expresión. Bien. En lo que es energía,
estaríamos definiéndolo así. Para el caso de la energía desarrollada en la resistencia, queda claro que es calor, ¿eh? Que esa energía se convierte en calor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros vamos a ver que en alguna oportunidad algunas cosas se modelan como resistencias. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que una lámpara de tipo de iluminación, la puedo modelar como una resistencia. O el trabajo mecánico que hace un motor eléctrico puede ser también modelado como una resistencia. Entonces, en esos casos, en vez de transformarse en calor, si es que esto es una resistencia que modela a otra cosa, entonces en vez de transformarse en calor, se transformará, por ejemplo, en calor más iluminación o en calor más movimiento. ¿Bien? Bueno, por último, permítanme, vamos a ver, creo no haberme olvidado de nada hasta acá. ¿No me he olvidado de nada? No, no sé. Capaz que sí. Bueno, por último, lo que vamos a ver son los circuitos de medición de resistencias. ¿Bien? Vamos a ver los primeros dos circuitos y vamos a dejar para la semana que viene un circuito un poco más complejo. Y vamos a establecer los métodos de medición. Supongamos un circuito como el de la figura. Me interesa saber cuánto vale esta resistencia incógnita, Rx. Para ello, conecto un circuito como este, donde tengo, por un lado, una fuente B, por el otro lado tengo un amperímetro que me permite medir la corriente que pasa por aquí. ¿Bien? Esta corriente, vamos a llamarle IM. Y por el otro lado tengo un voltímetro que me permite medir la diferencia de potencial en bornes de la resistencia. De acuerdo a lo que habíamos venido estudiando, nosotros podríamos decir que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la corriente. Entonces, si yo tengo la resistencia conectada aquí, la diferencia de potencial en bornes tiene ese valor, B, y la corriente que mido es esta. Este va a ser el valor de la resistencia medida. Es la tensión medida, la diferencia de potencial medida sobre la corriente medida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este circuito, así escrito, así dibujado, es el circuito que se llama circuito con conexión corta. Cuando mido resistencias con un circuito como este, cometo una cantidad de error. ¿Y por qué cometo error? Porque principalmente estos instrumentos en la vida real son instrumentos que poseen resistencias internas. ¿Bien? Tanto el amperímetro como el voltímetro, esos instrumentos poseen resistencias internas. Entonces, al poseer resistencias internas, en el caso del voltímetro, un voltímetro ideal tendría una resistencia interna que tiende a infinito. ¿Bien? Se hace muy, muy grande. Eso sería un voltímetro ideal. Pero un voltímetro real tiene una resistencia que es más chica que infinito y por ende la cantidad de corriente que se deriva por la rama del voltímetro
puede ser despreciable, bien, si es que su impedancia tendiera a infinito, pero al no tender a infinito es un valor que va a ser distinto de cero. Entonces, la corriente que circula por la resistencia ya no es la corriente que estoy midiendo. ¿Bien? La corriente que estoy midiendo en realidad es la corriente que circula por la resistencia más la corriente que circula por el voltímetro. ¿Bien? Entonces acá a esto lo podría escribir como la diferencia de potencial medida dividido la corriente que circula por la resistencia más la corriente por el voltímetro. Entonces, si ustedes se fijan, el valor de la resistencia que quiero medir realmente sería el valor medido de la diferencia de potencial, esta diferencia de potencial sí estaría bien, dividido el valor de la corriente que atraviesa solo a la resistencia. Entonces, esta medición va a ser más grande o más chica que el valor real. ¿Se entiende la pregunta? La resistencia así medida va a tomar un valor más alto o más bajo que la resistencia real. Si el valor de la resistencia real es este y el valor de la resistencia medida es este, podemos decir que el valor de la resistencia medida va a ser más bajo que el valor de la resistencia real. Y va a ser tanto más bajo mientras más grande sea esta corriente. Entonces estoy cometiendo un error en esta medición. ¿Cómo escribiría ese error? Ese error va a ser igual al resultado de decir la resistencia medida menos la resistencia real, ¿bien?, sobre la resistencia real. En realidad nosotros ahora vamos a ver que el error va a quedar polarizado. Después nosotros vamos a trabajar, por lo menos por el momento, con el valor absoluto del error. El error va a quedar polarizado, va a quedar con un signo, ¿bien? Luego vamos a trabajar con el valor absoluto del error. Bueno, fíjense que ahora yo, siguiendo con esto, podría escribir que estas corrientes, a su vez, para el valor de la resistencia medida, lo podría escribir como la diferencia de potencial medido dividido. La resistencia, la corriente en la resistencia puede ser escrita como la diferencia de potencial en la resistencia, que coincide con el valor medido, sobre el valor de la resistencia real, ¿bien? Más la diferencia de potencial en el voltímetro, que coincide con el valor medido, sobre la resistencia del voltímetro. ¿Bien? Bueno, esto, fíjense que acá yo podría sacar factor común diferencia de potencial medida, entonces me quedaría diferencia de potencial medida dividido la diferencia de potencial medida por 1 sobre el valor de la resistencia que quería medir más 1 sobre el valor de la resistencia del voltímetro. Esto y esto lo podemos simplificar. Y acá, si es que trabajo un poco, fíjense que acá podría trabajar con estas fracciones y me quedaría un denominador común que sería el valor de la resistencia por el valor de la resistencia del voltímetro más el valor de la resistencia del voltímetro por el valor de la resistencia. Todo esto estaría elevado a la menos 1 porque esto está 1 dividido todo esto. Entonces, si trabajo un poquito más, esto me va a quedar como 1 sobre la resistencia del voltímetro más la resistencia que quiero medir, dividido la resistencia que quiero medir por la resistencia del voltímetro. Todo esto está dividiendo a este 1. Lo que quiere decir que a esto lo puedo escribir finalmente como resistencia del voltímetro por la resistencia a medir sobre la resistencia del voltímetro más la resistencia a medir. Este sería el valor
de la resistencia medida. ¿Bien? Este es el valor de la resistencia medida. Si reemplazo ese valor en esta ecuación del error, voy a borrar esta parte. Si quieren, hagan una captura de pantalla. Yo de todas formas estoy grabando la clase, después la publico. Me voy a quedar solamente con eso. El error iba a ser la resistencia medida menos la resistencia que quería medir sobre la resistencia que quería medir. Bien, entonces para nosotros esto va a ser este valor, perdón, por el valor de la resistencia sobre menos la resistencia que quería medir, todo esto multiplicado por 1 sobre la resistencia que quería medir. Bueno, ahora ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de resolver esta fracción y el error me queda como la resistencia que quería medir por la resistencia del voltímetro menos la resistencia que quería medir por la resistencia del voltímetro más la resistencia que quería medir al cuadrado. Todo esto dividido la suma de la resistencia del voltímetro más la resistencia que quería medir, y esto multiplicado por 1 sobre la resistencia que quería medir. Bien, esto y esto se pueden cancelar, este cuadrado y esto se pueden simplificar, entonces el error cometido es el valor de la resistencia a medir sobre el valor de la suma de la resistencia a medir más la resistencia del voltímetro. Lo que quiere decir que mientras más grande sea el valor de la resistencia del voltímetro, más chico es mi error. ¿Bien? Esto es importante tenerlo presente. Mientras más grande el valor de la resistencia, más chico el valor del error. Mientras más grande el valor de la resistencia del voltímetro. ¿Bien? Mientras más se acerque a infinito este valor, más chico es mi error. Bueno, esto es en cuanto a la conexión corta. Vamos a dejar en todo caso para la semana que viene la conexión larga y la semana que viene hacemos el resto del desarrollo. Si no hay preguntas, hasta acá llegamos. Si hay preguntas, por supuesto, las contestamos. No, hasta acá todo bien, Alberto. Este apunte no estaba dentro del grupo ese de apuntes del Classroom, ¿no? No, exacto. No, lo estaría terminando de subir, creo yo, había comprometido a hacerlo la semana pasada, pero se me complicó un poco la semana. Así que lo estaría terminando de subir en esta semana, este apunte. Está bien, perfecto. Bueno, buenísimo entonces. Profe, Profe, una pregunta. ¿Ya está definido la fecha del parcial? No está 100% definida. Sí sabemos de que va Ah, a ser la última semana de junio. Bien, yo creo que la semana pasada perfecto. lo había dicho esto. Va a ser la última semana de junio, eso es lo más probable. Y estoy viendo ahora, espérate un segundito, mayo, junio. Estaríamos hablando que podría llegar a ser el el lunes 28. Perfecto, profe. Es posible, y esto no lo doy como algo 100%, pero es posible que tomemos un día la práctica y otro día la teoría, ¿bien? No sean las dos cosas el mismo día. Gracias. Buenísimo. De todas formas, a lo largo de la próxima semana, si no es en esta, vamos a estar publicando la fecha tanto para la práctica como para la teoría, la fecha del examen.
de práctica y de teoría. Y los horarios. Gracias. Bueno, gracias, profe. Muchas ¿Cuándo gracias. dijo que puede ser, profe? Cuando dije, el 28 de junio es una fecha probable para el examen teórico. Bien, el 29 sería la fecha probable para el examen práctico. Bien, sería lunes y martes, uno a continuación del otro. Listo, gracias, profe. Bien, esas iguales son fechas probables. Si no estamos ahí, podría pasar, por ejemplo, que un examen sea, por ejemplo, el 21 o el 22 y el otro examen sea el 28 o el 29, así no se les juntan los dos exámenes. Entonces, rendirían una semana práctica o teoría y la otra semana al revés, la teoría o la práctica. ¿Está bien? Claro, claro, sí, sí. Bien, fantástico. Bueno, ¿preguntas? Yo no por el momento, profe. Yo no, profe. Gracias. Bueno, fantástico. Nos vemos en todo caso la semana que viene entonces. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, De acuerdo. profe. Gracias, profe, Buenas noches, igualmente. profe. Buenas Y buen noches. fin de semana.